El tenue hilo de luz que se colaba entre las cortinas de seda cruda acariciaba el lado izquierdo de su rostro, pero Elena no sentía el calor que solía infundirle la mañana. En cambio, una punzada fría, casi una premonición helada, se anidaba justo debajo de sus costillas, en el espacio donde el bebé, su bebé, se movía con una quietud inusual. No era un miedo nuevo, de esos que acompañan la dulce espera con la ansiedad de lo desconocido, sino una resonancia oscura, un eco distante de algo que ya había empezado a resquebrajarse en las profundidades de su ser, mucho antes de que la vida misma encontrara su camino en su vientre. Se incorporó con dificultad, la manta de lino puro resbalando por su piel expuesta, revelando la curva pronunciada de su embarazo, un monumento a la esperanza y, ahora, a una incertidumbre silenciosa que la asfixiaba lentamente cada amanecer. Marco, su esposo, dormía a su lado, su respiración rítmica y profunda, ajeno a la tormenta que se gestaba en el alma de Elena. O quizás, como un muro sordo, insensible a las vibraciones que ella sentía con una claridad perturbadora. Recorrió con la mirada la habitación que con tanto esmero habían decorado para la llegada de su primer hijo, un nido de colores neutros, ositos de peluche alineados sobre una estantería de madera clara, el balancín vacío, meciéndose con una brisa imaginaria. Cada objeto, cada detalle, era una promesa susurrada de futuro, de felicidad, de una familia que ella había creído blindada contra cualquier sombra, un refugio inexpugnable. Pero el aire parecía más pesado, impregnado de un aroma a café recién hecho que solía reconfortarla, y ahora solo acentuaba la sensación de irrealidad, de una puesta en escena perfecta, detrás de la cual se ocultaba un abismo. Deje aquí en los comentarios de qué ciudad está viendo este video, y así saber dónde está llegando esta historia que apenas comienza a desvelar sus secretos más dolorosos. Se arrastró fuera de la cama, sus pies descalzos tocando la madera fría del piso, un escalofrío que no era del frío real, sino de la inquietud que le mordía las entrañas. La vista de su reflejo en el espejo del tocador le devolvió una imagen que le era extraña, casi ajena. Una mujer con los ojos ligeramente hinchados por el insomnio reciente, una expresión velada por una angustia que se esforzaba por ocultar, incluso de sí misma. Sus dedos se deslizaron por la piel tensa de su abdomen, el bulto prominente bajo sus manos, una vida que vibraba con una energía propia, ajena a las batallas silentes de los adultos. Había imaginado este momento 1000 veces, la dulzura de la espera, la complicidad con Marco, las charlas sobre nombres, sobre cunas, sobre el primer pañal. Pero en las últimas semanas, esas charlas se habían vuelto monosílabas, sus risas, forzadas, y las caricias de Marco, mecánicas, casi ausentes de la pasión y la ternura que antes la envolvían como un abrazo cálido. Recordaba una tarde soleada de hace casi un año, sentados en un café al aire libre, sus manos entrelazadas sobre la mesa de hierro forjado, la promesa en sus ojos cuando él le dijo: «Elena, quiero una familia contigo, quiero un hijo tuyo». Sus palabras habían sido un bálsamo para viejas heridas, la promesa de un nuevo comienzo, de un amor que parecía tan sólido como las montañas que se veían a lo lejos desde la ventana de su apartamento. Esa tarde, un hilo invisible había atado sus destinos, un nudo que ahora sentía que se deshacía lentamente, hebra por hebra, con cada silencio de Marco, con cada mirada esquiva. La cocina, antes un espacio de alegría compartida y desayunos perezosos, se sentía ahora como un escenario demasiado grande para una obra de un solo actor. El aroma del café, fuerte y amargo, llenaba el ambiente, preparado por Marco como cada mañana, un ritual que se había mantenido a pesar de la distancia que crecía entre ellos. Escuchó el sonido de la ducha al activarse en el baño principal, el murmullo del agua chocando contra las baldosas, un eco distante que apenas lograba disipar el silencio abrumador de su propio cuarto. Apoyó las manos en la encimera de mármol frío, el peso de su cuerpo concentrado en sus brazos,
intentando anclar la realidad que se le escurría entre los dedos como arena fina. Una voz interior le susurró que todo estaba bien, que era solo el nerviosismo del último trimestre, que las hormonas jugaban con su mente. Pero la imagen de Marco, hace apenas una semana, sujetando la ecografía con una extraña rigidez, una sombra inusual en sus ojos, la perseguía sin tregua. «Se parece a ti», había dicho ella, con una sonrisa que intentaba ser contagiosa. Él solo había murmurado algo inaudible, devolviendo la imagen al sobre con una rapidez que le había helado la sangre. No hubo caricia, no hubo beso en la frente, no hubo esa chispa de emoción compartida que toda pareja espera al ver a su futuro hijo. Fue un instante fugaz, pero se incrustó en su memoria como una espina invisible, una que ahora empezaba a supurar, amenazando con una infección más profunda. Se sentó en la mesa del comedor, la taza de café humeante en sus manos, observando cómo la luz del sol finalmente inundaba por completo la estancia, revelando motas de polvo danzando en el aire, partículas insignificantes que, sin embargo, brillaban con una verdad incómoda. Marco apareció momentos después, el cabello húmedo peinado hacia atrás, el aroma a su loción de afeitar inundando el espacio, una fragancia familiar que en otro momento la habría confortado, pero hoy solo le traía un amargo sabor a distancia. Su saludo fue un monosílabo. «Buenos días, Elena», pronunciado con una voz que carecía de su habitual calidez, como si las palabras se hubieran vuelto pesadas, difíciles de pronunciar. Él se sentó frente a ella, abriendo el periódico de la mañana, un muro de papel entre sus miradas, un velo que lo protegía de la interrogación silenciosa que emanaba de Elena. El tintineo de su cuchara contra la taza de porcelana resonaba en la quietud de la cocina, amplificando el abismo que los separaba. Elena quería preguntar, quería gritar, quería romper el cristal que los encerraba en esta pantomima de normalidad. Quería que la mirara a los ojos, que la abrazara como antes, que le dijera que todo estaba bien, pero las palabras se le atoraban en la garganta, atrapadas por el miedo a lo que podría escuchar, a la confirmación de esa punzada helada que la había despertado. La conversación fue forzada, fragmentada, acerca de trivialidades del trabajo de Marco, de los planes para el fin de semana que sonaban vacíos, sin vida. Cada palabra que salía de su boca era una capa más en la construcción de un muro invisible, un muro que Elena sentía que se elevaba más y más alto con cada minuto que pasaba. «Necesito ir al médico hoy», le dijo finalmente Elena, su voz apenas un susurro, rompiendo el tenue hilo de la falsa normalidad. «Es la última ecografía antes del gran día». Marco bajó el periódico lentamente. Sus ojos, que antes rebosaban de un amor vivaz, ahora parecían contener una mezcla indescifrable de cansancio y algo más, algo oscuro y evasivo. Su mirada se detuvo un instante en el abultamiento de su vientre, y Elena sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza inusitada. Por un breve, tortuoso segundo, Marco no dijo nada. Solo la miró fijamente, con una intensidad que le erizó la piel. Ella pensó que finalmente iba a decirle algo, a confesar lo que sea que lo atormentaba, a deshacer el nudo. Pero no lo hizo. En cambio, con un tono extrañamente plano, casi desprovisto de emoción, pronunció unas palabras que se clavaron en el alma de Elena como dagas de hielo, palabras que no pedían, no preguntaban, sino que afirmaban con una certeza devastadora, deshaciendo de golpe toda la fachada de su mundo, desnudando la cruda, insoportable verdad que ella había temido secretamente. «Elena», comenzó, su voz apenas un susurro que, sin embargo, retumbó en cada rincón de la casa, en cada célula de su cuerpo. «Elena, necesito que sepas algo. El bebé no es mío». El sonido de la taza de café estrellándose contra el suelo de mármol, haciéndose añicos en 1000 fragmentos, fue el único testigo de la catástrofe que acababa de desatarse. El cristal de la taza,
un objeto tan cotidiano, tan inocente apenas segundos antes, se desintegró en un coro macabro de esquirlas sobre el pulido mármol, cada fragmento un reflejo distorsionado de la vida que hasta ese instante Elena había creído perfecta. El café, oscuro y espeso, se extendía como una mancha sombría, una premonición líquida de la oscuridad que acababa de invadir su hogar, su ser, su futuro. Las palabras de Marcos resonaban en sus oídos con una crueldad metronómica. El bebé no es mío. Cada sílaba un martillazo frío contra el muro de su cordura, un grito ahogado en el vacío de su mente. La sangre helada, un torrente gélido que recorrió sus venas, le paralizó cada músculo, anclándola al suelo junto a los restos de su desayuno y de sus sueños. Una punzada aguda, una descarga eléctrica, se clavó justo debajo de su esternón, cortándole la respiración, dejándola muda, con los ojos fijos en la boca de Marcos, que ahora parecía una herida abierta de la cual brotaban sus más profundos miedos. Las pupilas de Elena se dilataron. El mundo exterior se difuminó en un desenfoque borroso. Solo Marcos, su rostro pálido y tenso, persistía con una claridad dolorosa. ¿Había oído bien? ¿Era esto una broma de pésimo gusto? ¿Una cruel pesadilla de la que despertaría empapada en sudor frío? Sus labios se movieron, secos, ásperos, intentando formar una palabra, cualquier palabra, pero solo un jadeo inaudible escapó de su garganta constreñida. El aire en la cocina se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la confesión, el olor amargo del café derramado mezclándose con el dulzor nauseabundo de una traición fresca. Un vértigo repentino la sacudió, y Elena tuvo que aferrarse con fuerza a la encimera de granito, sus nudillos blanquecinos por la presión, intentando anclar su cuerpo a una realidad que se desmoronaba vertiginosamente. ¿Qué acabas de decir, Marcos? Su voz, cuando finalmente encontró una vía de escape, fue un hilo frágil, apenas un susurro que no logró disfrazar el temblor que la invadía. Sus ojos, antes llenos de la luminosidad de la expectativa, ahora eran charcos de incredulidad y un terror abismal, clavados en los de él, buscando alguna señal, cualquier atisbo de una mentira que pudiera refutar la pesadilla que se desplegaba ante ella. La sonrisa que antes adornaba su rostro, aquella que se encendía con la promesa de la maternidad y la alegría compartida, se había borrado por completo, reemplazada por una máscara de estupefacción. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Su perfil se contrajo en una mueca de agonía, una mezcla de culpa y desesperación que, paradójicamente, solo sirvió para cimentar el miedo de Elena. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, desordenándolo aún más, como si buscara arrancar de su cabeza las palabras que acababa de pronunciar. Elena, mi amor, yo no sé cómo decirlo, cómo arreglar esto. Su voz se quebró, un lamento ahogado que, en lugar de suavizar el golpe, lo hizo más contundente, más real. Él se acercó un paso, sus brazos extendidos en un intento patético de consuelo que ella no percibió. Para Elena, la distancia entre ellos se había vuelto infinita, infranqueable, como un abismo abierto por sus propias palabras. «No te acerques», espetó ella, su tono cargado de un dolor tan puro y agudo que resonó como una daga en el aire. Sus ojos se oscurecieron con una furia naciente, una llamarada fría que prendía en las ruinas de su corazón. «Explícate, Marcos. Explícame qué significa eso. ¿Cómo que el bebé no es tuyo? ¿Acaso me estás diciendo que yo te he engañado? ¿Es eso lo que insinúas, después de todo lo que hemos construido, después de todos nuestros planes, de las noches en vela soñando con esta familia?» La acusación implícita en sus palabras la hirió más que 1000 cuchillos. La idea de que él pudiera siquiera concebir que ella, Elena, la mujer que lo amaba con una devoción ciega, pudiera ser capaz de tal traición, era un insulto que la quemaba desde adentro. La respiración se le aceleró,
Su pecho subía y bajaba violentamente, como un barco en medio de una tormenta encarnizada. El dolor físico de la traición y el shock ahora se mezclaban con el ardor de la indignación. Marcos levantó las manos en un gesto defensivo, su rostro aún más pálido. No, no, Elena. Por Dios, no. Jamás diría algo así de ti. Sé quién eres. Sé la mujer honesta que tengo a mi lado. Él se detuvo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Una pausa dramática que solo intensificó el pánico de Elena. El problema no eres tú. El problema soy yo. Esto es culpa mía, solo mía. Su voz era un hilo frágil, apenas audible. Sus ojos, en un intento desesperado por transmitir sinceridad, se fijaron en los de ella, pero no encontró el perdón, solo la interrogación y el abismo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, el vértigo regresando con una intensidad aún mayor. Entonces explícate, de una vez por todas. No me tortures más, Marcos. ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con quién me engañaste, Marcos? Mientras yo te entregaba mi vida, mi amor, mi futuro. La última pregunta fue un rugido ahogado, una mezcla de dolor, rabia y desesperación que la consumía. Sus puños se cerraron con fuerza. Las uñas se clavaban en las palmas de sus manos. El dolor físico una pequeña distracción del tormento emocional que la arrasaba. La imagen de él, el hombre al que había amado con una intensidad inquebrantable, ahora se desdibujaba ante sus ojos. Su figura familiar se transformaba en la de un extraño, un enemigo que había infiltrado su corazón y lo había desmantelado desde dentro. La nostalgia dolorosa de un pasado que ya no podía ser, de un amor que creía conocer, la invadió como una ola helada, dejándola temblorosa, desorientada. Marcos se desplomó en una de las sillas de la cocina, la cabeza entre las manos, su cuerpo entero sacudido por una serie de sollozos secos que apenas lograban escapar de su garganta. El sonido de su lamento, tan masculino y sin embargo tan roto, no conmovió a Elena, solo avivó la llama de su resentimiento. Quería respuestas, no un espectáculo de autocompasión. Levantó la mirada, sus ojos rojos y vidriosos, fijos en el rostro implacable de Elena. Fue antes de que nos comprometiéramos. Mucho antes, Elena. Un error estúpido, una noche de copas, de debilidad, cuando pensé que lo nuestro ya no tenía futuro. Sus palabras salieron a borbotones como un torrente desordenado de excusas y mentiras a medio decir. Fue con Sandra. ¿Te acuerdas de Sandra, la chica de la oficina? Fue hace casi un año, justo después de nuestra gran pelea, cuando casi lo dejamos. Estaba destrozado. Pensé que te había perdido para siempre. No significó nada, te lo juro. Un error, un desliz, una estupidez de la que me arrepentí al instante. Un silencio denso y cargado cayó sobre la cocina, las palabras de Marcos flotando en el aire como fantasmas acusadores. Elena retrocedió un paso, sus ojos ahora fijos en el rostro compungido de Marcos, intentando descifrar la verdad oculta tras esa confesión a medias. Sandra, la asistente de su oficina. La recordaba, una mujer rubia, atractiva, siempre con una sonrisa demasiado coqueta, pensó Elena con una amargura que le quemaba la boca del estómago. ¿Y antes de que nos comprometiéramos? ¿Después de nuestra gran pelea? Su mente, a pesar del caos, empezó a reconstruir el rompecabezas de su vida con Marcos. La gran pelea había sido en marzo, un torbellino de gritos y lágrimas por un malentendido banal que casi los lleva a separarse. Pero eso había sido en marzo. Y en abril, poco después, se habían reconciliado con una pasión renovada. Habían planificado el embarazo con la ilusión de una nueva etapa. Y el compromiso había llegado en mayo, un festejo íntimo que sellaba su amor. Las fechas. Los meses. La cronología era lo único que ahora le importaba.
El bebé se esperaba para diciembre. Eso significaba que había sido concebido en marzo o principios de abril. Si Marcos había estado con Sandra hace casi un año, eso sería aproximadamente en enero o febrero. Pero él decía que fue después de nuestra gran pelea, que fue en marzo. La inconsistencia se clavó en su mente como una astilla dolorosa. Si el desliz con Sandra fue después de la pelea de marzo, y el bebé fue concebido en marzo-abril. Marcos, dijo Elena, su voz baja y peligrosamente tranquila. El bebé fue concebido a principios de abril, como mucho a finales de marzo. Y nuestra gran pelea, la que casi nos separa, ¿recuerdas? Fue a principios de marzo. ¿Me estás diciendo que te acostaste con Sandra justo en ese periodo? ¿Cuando estábamos intentando arreglar lo nuestro? ¿Cuando me prometiste que todo estaría bien? ¿Que trabajaríamos en ello? Su mente, fría y calculadora, ya no estaba en shock, sino en modo de interrogatorio, buscando los puntos débiles en su narrativa. Marcos se removió incómodo en la silla, sus ojos esquivando los de ella. El sudor perlaba su frente. Fue en esa semana, Elena. Un momento de oscuridad, cuando pensé que todo se iba al traste. Y luego, cuando volvimos a estar juntos, yo no sabía si ese error, si eso tendría alguna consecuencia. Creí que no, que solo había sido una vez. Pero ahora con lo del embarazo, he estado haciendo cuentas, Elena, y el tiempo no cuadra, no estoy seguro. Su voz se apagó, cargada de una culpa que para Elena sonaba más a miedo a ser descubierto que a verdadero arrepentimiento. El no estoy seguro fue una bomba de tiempo, una declaración de guerra encubierta. El pánico se apoderó de Elena una vez más, pero esta vez era un pánico frío, un terror que la recorría hasta la médula. No era solo el engaño, la traición a su confianza. Era la idea de que ese desliz, esa noche de debilidad, hubiera ocurrido precisamente en el periodo en que ella y Marcos estaban intentando concebir, cuando su amor se había reavivado con la promesa de una vida nueva. Era posible que él hubiera sabido todo este tiempo, desde el momento en que se enteraron del embarazo, que existía esta horrible posibilidad. Y la había dejado vivir en una burbuja de felicidad, soñando con un futuro que quizás nunca fue suyo. La amargura era indescriptible. El nudo en su estómago apretaba hasta el punto de la náusea. Todos los detalles de su embarazo, las ecografías, los preparativos de la habitación, las conversaciones sobre nombres, todo se contaminaba con la sombra de esta revelación. Lo que más le dolía, más que la propia infidelidad, era la prolongada, cruel mentira. Un silencio opresivo llenó el espacio, solo roto por el latido furioso de su propio corazón. El aire en la cocina se sentía pesado, cargado con la mentira que él acababa de confesar y las que aún no había dicho. Necesitamos una prueba de ADN, Marcos, dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Sus ojos no parpadeaban, fijos en él, implacables. La idea de la prueba, antes una posibilidad remota, ahora era una necesidad imperiosa. La única forma de disipar la nube de dudas que se cernía sobre ellos. Tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Marcos levantó la cabeza de golpe, sus ojos asustados. Elena, por favor, ¿no crees que es muy pronto? Podemos esperar, ver qué pasa. Confía en mí, mi amor. Tal vez estoy exagerando, tal vez... Exagerando. La ira de Elena estalló, una furia que quemaba todo a su paso. La rabia, contenida durante los últimos minutos, salió a la superficie como un volcán en erupción. ¿Crees que estoy exagerando? Me acabas de decir que el bebé que llevo en mi vientre, el bebé que hemos esperado con tanta ilusión, podría no ser tuyo, y me pides que confíe en ti, que espere. Sus palabras fueron una serie de golpes directos, cada una más fuerte que la anterior. No hay nada que esperar, Marcos. Necesito saberlo ahora. Necesito la verdad. Y la necesito para ayer. Y si no me la das tú, entonces la buscaré por mi cuenta.
Elena apretó los labios, la determinación grabada en su rostro pálido. La imagen de Sandra, con esa sonrisa de autosuficiencia, se incrustó en su mente. ¿Y si no fue solo una vez? ¿Y si no fue solo un desliz? La mente de Elena, cada vez más oscura, empezó a hilar una telaraña de posibilidades aún más horribles, cada una de ellas más dolorosa que la anterior. La traición, la mentira. Había perdido la confianza, pero ahora sentía que había perdido algo más, algo irrecuperable. Miró a Marcos, su esposo, el padre de su futuro hijo. ¿Y si él sabía más de lo que decía? ¿Y si la historia de Sandra era solo una cortina de humo, una verdad a medias para ocultar una verdad aún más devastadora? La duda carcomía cada fibra de su ser. Vamos a hacer esa prueba. Y te juro, Marcos, siseó ella, cada palabra un escalofrío helado, que si descubro que me has estado mintiendo todo este tiempo, si descubro que tu historia no es la verdad completa, entonces no habrá vuelta atrás, no habrá perdón para ti. Marcos, con los ojos llenos de un miedo que Elena nunca le había visto, apenas logró tragar saliva, un gesto que delató un terror más profundo, un secreto más oscuro que la historia de un simple desliz. La habitación pareció encogerse, el aire volverse gélido, y el corazón de Elena, que había empezado a sanar, volvió a quebrarse en 1000 pedazos, pero esta vez con una determinación férrea. Encontraría la verdad, costara lo que costara. Elena permaneció inmóvil, sus ojos clavados en los de Mateo. Un abismo se abría entre ellos. Un silencio pesado que prometía desenterrar verdades enterradas, bajo años de sonrisas y promesas. El terror que había visto en el rostro de su esposo no era el arrepentimiento de un hombre atrapado en una mentira trivial, sino el pánico helado de alguien que guardaba un secreto monstruoso, uno que trascendía la infidelidad y se adentraba en una oscuridad mucho más profunda. La habitación, antes un refugio de intimidad, ahora se sentía como una jaula, sus paredes acercándose, el aire volviéndose denso y opresivo con cada latido desbocado de su corazón. Cada mueble, cada fotografía, cada objeto que alguna vez simbolizó su amor, ahora le parecía una burla cruel, un telón de fondo para una obra macabra que se había estado desarrollando a sus espaldas, pieza a pieza, sin que ella sospechara. Su mente, un torbellino de acusaciones y negaciones, luchaba por procesar la magnitud de lo que se cernía sobre ella, la sensación de que no solo su matrimonio estaba en juego, sino la misma esencia de la realidad que había construido con tanta devoción y cuidado, una realidad que ahora se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Qué significa esa mirada que tienes? Su voz era apenas un susurro que rasgó la quietud, pero cargaba el peso de una furia contenida, una frustración milenaria que llevaba acumulándose por horas, tal vez por semanas. Mateo, con la respiración entrecortada, desvió la mirada hacia un punto indefinido en la pared, como si las respuestas estuvieran escritas en el yeso, en algún lugar fuera de su alcance, de su responsabilidad. Sus manos, que momentos antes se habían aferrado a la prueba de ADN como un salvavidas que se le escapaba entre los dedos, ahora colgaban inertes a sus costados, temblorosas, delatando una vulnerabilidad que Elena nunca antes había presenciado en él, un hombre que siempre se había mostrado inquebrantable, fuerte, el pilar de su existencia, el que siempre había sabido cómo manejar cada crisis, cada obstáculo. El sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes, y la mandíbula se le tensó. Un músculo convulsionando bajo la piel, una señal inequívoca de la batalla interna que libraba entre la confesión y el silencio sepulcral que amenazaba con consumirlos. El aroma a café rancio en el ambiente se mezclaba con el olor metálico del miedo, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago a Elena, anudándole la garganta, impidiéndole articular las miles de preguntas que pugnaban por salir de su alma. Elena, tienes que escucharme. Esto es más complicado de lo que crees. No es solo lo del bebé. Hay otras cosas. Problemas que he estado cargando solo, para protegerte,
para que no tuvieras que preocuparte por nada. Las palabras de Mateo salieron en un murmullo ronco, casi inaudible, cada una como una piedra arrojada a un pozo sin fondo, resonando con un eco de desesperación que intentaba perforar su coraza de desconfianza. Se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa, con los dedos ligeramente curvados, en un gesto de súplica, pero Elena retrocedió instintivamente, como si el contacto pudiera quemarla, contaminarla con la mentira que ahora percibía en cada fibra de su ser, en cada partícula del aire que respiraban. Protegerte. ¿De qué, Mateo? ¿De la verdad? ¿De saber que la vida que creía tener era una farsa construida sobre tus secretos, sobre tus engaños? Su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme. Una antorcha encendida en la oscuridad, exigiendo respuestas, negándose a aceptar medias tintas, retazos de una historia incompleta que solo servían para confundirla más. Mateo bajó la mano. Sus ojos se posaron en el suelo, su rostro contraído por una angustia que parecía genuina, pero que ahora Elena veía a través de un prisma de desconfianza. Hay gente peligrosa involucrada, Elena. Deudas, malas decisiones del pasado. Pensé que podía solucionarlo solo, que no tendrías que enterarte de nada. Por eso mi reacción. Por eso el terror en mis ojos. No por el bebé. No solo por eso. Esto es mucho más grande de lo que puedes imaginar. El aliento se le escapó en un suspiro tembloroso, una bocanada de aire frío que no lograba calmar el fuego que sentía en el pecho. ¿Deudas? ¿Gente peligrosa? La infidelidad, dolorosa como era, se sentía de repente como una pieza más de un rompecabezas mucho más siniestro, un velo que ocultaba una realidad espeluznante, un abismo insondable que se abría a sus pies. La idea de que Mateo hubiera estado lidiando con algo tan grave a sus espaldas, manteniendo esa carga él solo, por un momento la hizo flaquear, una parte de ella queriendo creer en esa narrativa de sacrificio, de un amor tan grande que lo llevó a cargar un peso inmenso para protegerla. Pero la otra, la que había visto el pánico visceral en sus ojos, la que recordaba la facilidad con la que había negado la paternidad, la que sentía la punzada traicionera de la desconfianza, no le permitía ceder tan fácilmente. Si lo que decía era cierto, entonces no solo su matrimonio estaba en ruinas, sino que su propia seguridad y la de la pequeña vida que crecía dentro de ella, sin padre reconocido, estaban comprometidas por las sombras del pasado de Mateo, por sus malas decisiones. La casa, antes su santuario, se transformó en un escenario de amenaza, cada sombra en un rincón, cada crujido en el piso, un recordatorio de un peligro latente, inminente. El dulce aroma del ambientador floral que Elena solía amar ahora le parecía pesado, artificial, incapaz de enmascarar el hedor a engaño que impregnaba cada rincón de su existencia. Sentía que se hundía en arenas movedizas. Cada movimiento, cada palabra, la arrastraba más profundo, más cerca de la desesperación. ¿Deudas? ¿Gente peligrosa? ¿Y qué tiene que ver eso con que digas que el bebé no es tuyo, Mateo? ¿Fue parte de algún trato, alguna extorsión? Dime la verdad completa, de una vez. La voz de Elena se alzó, resonando en la sala que se había vuelto un eco de su desesperación, de su frustración por no poder desentrañar el nudo que se apretaba alrededor de su vida. Los ojos de Mateo se endurecieron de repente. El velo de vulnerabilidad que lo había cubierto se desvaneció, reemplazado por una expresión de frialdad calculada, casi hostil, una máscara que ocultaba cualquier atisbo de miedo o arrepentimiento. Fue un cambio abrupto, un recordatorio de que bajo la fachada del hombre que amaba existía un estratega, un manipulador experto, capaz de cambiar de táctica en un instante para protegerse a sí mismo. No puedes culparme por querer protegerte de la verdad. A veces es mejor no saber, Elena. Créeme, hay cosas que una mente como la tuya, tan pura, tan inocente, no podría comprender en toda su crudeza.
Querías respuestas. Las tienes. ¿Ahora qué? ¿Vas a destruir todo lo que hemos construido por un par de papeles y una historia que ni siquiera entiendes, que solo te he contado a medias para tu propio bien? Su tono era cortante, un arma afilada que buscaba desarmarla, confundirla, hacerla dudar de su propia cordura, una táctica que le era dolorosamente familiar de algunas discusiones pasadas, aunque nunca antes a esta escala, con tal intensidad y tanta malicia. El aire se hizo casi irrespirable. Cada palabra de Mateo una daga que se clavaba en lo que quedaba de su confianza, desangrando la poca esperanza que le quedaba. La cabeza de Elena zumbaba, un torbellino de emociones y contradicciones que la arrastraban en diferentes direcciones. La lógica le gritaba que Mateo estaba mintiendo, manipulando, desviando la atención del verdadero problema con una cortina de humo tan densa que apenas le permitía ver más allá de sus narices. Pero el terror genuino en sus ojos, aunque ahora oculto tras una máscara de frialdad, le susurraba la posibilidad de que hubiera una verdad más compleja, más oscura, que la simple infidelidad, algo que escapaba a su comprensión. ¿Era Mateo una víctima o un victimario? ¿Estaba realmente lidiando con problemas mayores que lo habían llevado a negar a su hijo? ¿O era todo una elaborada farsa para encubrir una traición aún más profunda, más personal? La revelación de deudas y gente peligrosa había introducido una nueva capa de misterio, una sombra que se extendía sobre todo lo que conocía, sobre cada persona que formaba parte de su vida. Y tú, que me acompañas en esta intrincada telaraña de secretos y engaños, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que es la verdadera razón detrás del terror de Mateo, ese pánico que le hiela la sangre? ¿Crees que hay algo más grande y peligroso acechando en las sombras, una amenaza que se cierne sobre ellos, o es todo una farsa cuidadosamente orquestada para esconder su verdadera infidelidad y sus verdaderos motivos? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero saber si estás tan cerca de la verdad como Elena, o si tu intuición ya vislumbra el golpe final, el giro inesperado que lo cambiará todo. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, resonando en sus oídos, Elena se negó a dejarse intimidar por la frialdad repentina de Mateo, por su intento de minimizar la gravedad de la situación. Si había deudas y gente peligrosa, ¿quién más lo sabía? ¿Quién había sido su confidente, su apoyo en esta supuesta carga invisible que lo oprimía? Su mente, aguda a pesar del dolor y la confusión, comenzó a repasar los últimos meses, buscando grietas en la fachada que Mateo había construido, pequeños detalles que antes había ignorado o atribuido a la rutina diaria, a las presiones del trabajo. Recordó las llamadas nocturnas de Mateo, que él siempre atribuía al trabajo, o a un amigo con problemas que necesitaba desahogarse. Recordó las cenas extrañas con su cuñado, Marcos, el hermano de Mateo, quien siempre había sido su protector, su roca en la familia, el que siempre intercedía por Mateo, el que siempre minimizaba sus defectos y maximizaba sus virtudes, un hombre aparentemente intachable. Últimamente, Marcos se había mostrado inusualmente atento, casi sobreprotector con Elena, con un brillo en los ojos que ella había interpretado como preocupación fraternal, como un cariño sincero, pero que ahora, bajo esta nueva luz, parecía tener un matiz diferente, una intensidad que rozaba lo obsesivo, lo inquietante. ¿Por qué Marcos siempre había sido tan rápido en calmar sus inquietudes sobre Mateo? ¿Por qué siempre desviaba la conversación cuando ella intentaba indagar más allá de la superficie, cuando buscaba la verdad en los ojos de su esposo? Una semilla de duda, diminuta pero corrosiva, comenzó a germinar en su interior, apuntando a la persona que menos esperaría, la que siempre había jurado protegerla de cualquier mal. La imagen de Marcos, con su sonrisa tranquilizadora y su abrazo siempre reconfortante, se distorsionó en su mente, adquiriendo un tinte inquietante, casi siniestro. Rememoró la vez que encontró a Mateo visiblemente alterado por una llamada, con el rostro pálido y las manos temblorosas, y Marcos había aparecido de casualidad, como si lo hubiera estado esperando, tomando el teléfono de su hermano, terminando la conversación con un tono grave y luego explicando a Elena que
Mateo tiene sus cosas, ya sabes. La presión del trabajo lo agobia mucho. No le hagas caso. En ese momento, le había parecido una intervención de hermano mayor, una muestra de lealtad incondicional, un gesto de cariño. Ahora, la escena se replayó en su cabeza con una luz diferente. ¿Había estado Marcos protegiendo a Mateo de sus propios errores? ¿O de algo mucho más grande que él mismo había orquestado con una astucia insospechada? El recuerdo de una conversación trivial sobre una herencia familiar, donde Marcos había insistido en manejar todos los detalles por la incapacidad de Mateo para las finanzas, una debilidad que él siempre había explotado sutilmente, también resurgió, una espina que se clavaba en su ya fragmentada confianza. Los patrones, antes invisibles, empezaban a emerger, conectando puntos que antes parecían dispersos, sin relación alguna, revelando una red de engaños. La ironía era cruel. El hombre que siempre se había erigido como su guardián, el que siempre había defendido a Mateo ante ella, podría ser la pieza clave de este rompecabezas de engaños, el verdadero titiritero detrás de la farsa. La casa se sentía fría, a pesar de la tarde soleada que se filtraba por las ventanas, arrojando largas sombras que danzaban sobre las paredes. Cada rincón guardaba un secreto. Cada sombra parecía esconder una traición, un susurro de lo que se había callado. Elena se dio cuenta de que no podía quedarse quieta, que necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora, antes de que la incertidumbre la consumiera por completo. Su intuición, agudizada por la desesperación y el miedo, le decía que la verdad no estaba en las palabras vacías de Mateo, en sus excusas y manipulaciones, sino en las acciones, en los silencios, en las miradas furtivas de quienes la rodeaban, en los detalles insignificantes que antes había pasado por alto. Decidió que la próxima pista no vendría de la confrontación directa, sino de una observación meticulosa, de seguir los pasos que Mateo, y ahora sospechaba con una punzada de terror, Marcos, habían dejado atrás. Con una determinación helada, casi robótica, se dirigió al estudio de Mateo, un lugar que él siempre había mantenido bajo llave, para proteger su privacidad de documentos de trabajo sensibles y confidenciales. Recordó que Marcos tenía una llave de repuesto, una que le había dado el propio Mateo, por si acaso, por cualquier emergencia, para que pueda ayudarte si lo necesito. Una punzada de náusea la golpeó en el estómago, una premonición oscura. Marcos, su protector, el que siempre estaba allí para ella. Si sus sospechas eran correctas, si Marcos era realmente el cerebro detrás de esta farsa, de esta manipulación tan cruel, ¿qué más había orquestado? ¿Y qué riesgo corría ella al acercarse a la verdad, al desenterrar secretos que podrían destruirla por completo? Con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, Elena buscó la copia de la llave que sabía que Marcos guardaba en un pequeño joyero antiguo en el salón, un objeto que siempre le había parecido inofensivo, un adorno más, pero que ahora representaba la puerta a un abismo desconocido, a la verdad que se negaba a permanecer oculta. Su corazón martilleaba en su pecho, un presagio oscuro de lo que estaba a punto de descubrir al otro lado de esa puerta cerrada. El pequeño joyero antiguo, de madera oscura y grabado con motivos florales ya desdibujados por el tiempo, se sentía sorprendentemente frío entre sus dedos temblorosos. No era un frío metálico, sino la ausencia de calidez que debería emanar de algo tan familiar, tan parte de su hogar, tan inocente. La copia de la llave, escondida con una previsibilidad casi infantil, se clavaba en la palma de su mano como un recordatorio punzante de la confianza rota. Cada latido resonaba en sus oídos, un tambor fúnebre que anunciaba el inevitable colapso de su mundo. Laura avanzó, cada paso un acto de voluntad sobre un cuerpo que clamaba por huir, por ignorar, por regresar al dulce autoengaño de la ignorancia. La puerta del estudio de Marcos, usualmente entreabierta, invitando a la luz y a la compañía, ahora se erguía como una barrera impenetrable, pintada con la oscuridad de lo desconocido. El pomo, antes liso y acogedor bajo su tacto,
Ahora se sentía rugoso, como si el óxido del tiempo y el secreto se hubieran adherido a él, esperando su momento para traspasarle esa fría corrosión. Insertó la llave, un acto tan trivial, tan cotidiano, que le pareció absurdo en la magnitud de lo que estaba a punto de desatar. El clic, agudo y resonante en el silencio sepulcral de la casa, fue como un disparo en la noche. Inspiró profundamente. El aire de la sala, antes familiar, ahora denso y cargado de anticipación, arañándole la garganta. Al empujar la puerta, ésta se abrió con un leve chirrido que se extendió, prolongado, como un gemido de dolor. La habitación la recibió con una penumbra densa, el olor a papel viejo y a un incienso rancio que Marcos solía quemar para despejar la mente. Ahora olía a encubrimiento, a verdades ocultas bajo capas de aromas y polvo. Laura encendió la luz, y la bombilla incandescente parpadeó varias veces antes de decidirse a iluminar un espacio que se sentía a la vez íntimo y extrañamente ajeno. Las estanterías repletas de libros, los diplomas enmarcados, la mesa de trabajo con su monitor apagado y un sinfín de papeles apilados. Todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, nada se sentía igual. Cada objeto, antes un fragmento inerte de la vida de su marido, ahora era un potencial testigo, un silencioso delator. Sus ojos escudriñaron el lugar, buscando algo, cualquier cosa que confirmara o negara sus peores miedos. Se acercó al escritorio, una pieza de roble macizo que él había heredado de su padre. Siempre había admirado la forma en que Marcos cuidaba sus pertenencias, su respeto por el pasado, pero ahora esa misma reverencia se sentía como una fortaleza, un escudo tras el cual se escondían secretos. Sus dedos trazaron el borde pulido de la madera, una conexión tangible con el hombre que creía conocer. Un montón de papeles, aparentemente desordenados, yacían en una esquina. Eran facturas, correspondencia bancaria, y entre ellos, algo que captó su atención de inmediato. Un sobre grande de Manila, sin nombre ni dirección, sellado con cinta adhesiva marrón. La pulsación en sus sienes se intensificó. Su instinto le gritó que abriera, que rompiera el sello, que se enfrentara a lo que fuera que estuviera dentro. Pero una parte de ella, esa parte que aún se aferraba a la esperanza, la retuvo. Dudó, su mano suspendida en el aire, el pánico mezclándose con una curiosidad insaciable que la devoraba desde dentro. Finalmente, la necesidad de saber superó cualquier rastro de decencia o miedo. Rasgó el sobre con un movimiento brusco, el sonido lacerante en el silencio. Dentro encontró no fotografías de otra mujer, ni documentos de una propiedad misteriosa, ni siquiera resultados de pruebas de paternidad. Lo que sacó fueron una serie de documentos financieros, pero no los que esperaba. No eran extractos de cuentas conjuntas, sino de una cuenta a nombre de Marcos, una que ella no conocía, y con movimientos que la dejaron helada. Eran transferencias, grandes sumas de dinero, depositadas de manera irregular durante los últimos 2 años, con destinatarios que variaban, pero que tenían algo en común. Nombres de empresas de fachada, algunas en el extranjero, otras con direcciones genéricas en la ciudad. No era una traición de la carne, no al menos directamente, pero era una traición de otra índole, una que carcomía los cimientos de su confianza de una manera diferente, quizás incluso más profunda. ¿Estaba Marcos involucrado en algo ilegal? ¿Era dinero sucio? La idea de que su esposo, el hombre íntegro que había jurado amar, pudiera estar metido en negocios turbios, la hizo tambalearse. Las cifras se le emborronaban, pero el peso de los ceros era innegable, abrumador. Una de las transferencias, la más grande de todas, estaba dirigida a una cuenta en las Islas Caimán, con una referencia críptica: Proyecto Fénix. Su mente corrió, intentando hilar los cabos sueltos. Las ausencias de Marcos, su estrés, su evasividad. ¿Y si no era por otra mujer, sino por esto? ¿Y si su negación del bebé no era por infidelidad, sino por miedo a las consecuencias de estas actividades, a poner en riesgo a su familia, a ella y al niño? Una punzada de culpa la atravesó.
¿Había juzgado mal? ¿Había sido demasiado rápida en asumir lo peor? La posibilidad de que Marcos estuviera protegiéndola de algo terrible, de una ruina económica o de un peligro legal, en lugar de traicionándola con otra, era un pensamiento casi igual de aterrador, pero con un matiz de sacrificio que la confundía. El corazón le martilleaba con una intensidad renovada, pero ahora era una mezcla de terror y una extraña, dolorosa esperanza. Esperanza de que no fuera otra mujer, sino un secreto que, aunque peligroso, pudiera ser explicado, quizás perdonado. Pero, ¿por qué no le había dicho nada? ¿Por qué la mentira constante, el muro de silencio? Levantó la vista de los documentos, sus ojos tropezando con una foto enmarcada en el estante superior. Era de ellos dos, en su luna de miel, sonriendo, inocentes, ajenos a la maraña de engaños que se tejerían a su alrededor. Él la abrazaba por la espalda, su barbilla apoyada en su hombro, y ella se sentía protegida, amada. Esa imagen, ahora, era un puñal que le recordaba la ilusión que se había desvanecido. Volvió a los papeles, su mirada buscando alguna explicación, algún indicio más. Debajo de los extractos bancarios, encontró una carta, escrita a mano, en un papel antiguo y amarillento. No era de Marcos. La letra era fina y elegante. Pero el contenido... El estómago se le revolvió. Marcos, no olvides el trato. La familia cuenta contigo para salir de este apuro. Tienes que conseguir el dinero, o las consecuencias serán irreparables para todos, especialmente para ella y el bebé que viene en camino. No tenía firma, solo una inicial al final, una A estilizada que no le decía nada. La frase sobre ella y el bebé la golpeó con la fuerza de una ola fría. ¿Estaba Marcos siendo chantajeado? ¿Estaba en peligro su hijo? La traición tomaba una forma nueva, más oscura, más laberíntica. Ya no era solo una cuestión de fidelidad, sino de supervivencia, de una amenaza externa que se cernía sobre ellos. El miedo se apoderó de ella, un miedo primordial, gélido, que le erizó los vellos de la nuca. ¿De quién era esa A? ¿Qué trato? ¿Qué apuro? La pista falsa de la infidelidad se desdibujaba, reemplazada por un abismo mucho más profundo y peligroso. Levantó la vista de la carta, sus ojos fijos en la puerta del estudio, que había dejado entreabierta. La luz del pasillo se colaba como un hilo de plata, pero la sombra que proyectaba en el umbral parecía alargarse, transformándose en una figura. Sus pulmones se llenaron de aire, pero ningún sonido escapó. Podía sentir una presencia, un aliento frío en la nuca, y el pánico la inmovilizó. Alguien estaba ahí. Alguien había entrado en la casa. Su corazón, que ya había sido un martillo incansable, ahora se detuvo por completo, suspendido en un terror helado, mientras la figura en el umbral avanzaba, borrosa contra la luz. Un escalofrío recorrió su espalda, no de frío, sino de la certeza absoluta de que el abismo que había abierto no era solo el de la verdad, sino el de un peligro inminente y desconocido. Y la A, en el papel, danzaba en su mente como una promesa de oscuridad, una advertencia de que lo que estaba a punto de descubrir era mucho más grande y mucho más letal de lo que jamás había imaginado. La A vibraba en el silencio opresivo de la pequeña oficina improvisada de su casa, una nota discordante en la sinfonía de su quebrada existencia. No era solo una letra, era el filo de una guillotina descendiendo lentamente, una confirmación muda de que la podredumbre se extendía mucho más allá de la infidelidad de David. Elena sintió el aliento escapársele en un siseo inaudible, sus pulmones negándose a oxigenar un cuerpo ya paralizado por el miedo. Sus ojos, antes vidriosos por las lágrimas, ahora estaban fijos, dilatados, absorbiendo cada imperceptible detalle de aquel diminuto trozo de papel arrugado, como si en cada fibra de celulosa pudiera desentrañar la totalidad de la conspiración. El aroma a café rancio de la taza abandonada en el escritorio se mezclaba con el dulzor nauseabundo de una flor seca que David había dejado sobre un libro, una combinación que,
En otro tiempo, le hubiera evocado una nostalgia tierna, pero que ahora solo le provocaba una oleada de repulsión. Una metáfora cruel de su vida. Lo que alguna vez fue hermoso y reconfortante, ahora olía a falsedad y a descomposición. Un impulso incontrolable la obligó a levantarse de la silla con un crujido de la madera vieja, el sonido amplificado en el silencio mortal de la casa. Sus piernas, torpes y pesadas, la llevaron hasta la ventana que daba al jardín trasero, un lienzo de verdor descuidado que, a pesar de la melancolía del otoño, siempre había sido su refugio. Ahora, ni siquiera la vista de los rosales marchitos podía calmar el torbellino de su mente. Los pequeños arbustos de jazmín que David había plantado para ella en su primer aniversario parecían ahora esqueletos retorcidos, sus ramas peladas arañando el cristal empañado, como manos espectrales que intentaban alcanzarla. La A. ¿De quién? ¿Qué significaba? Su mente, un laberinto en llamas, empezó a conectar puntos inexistentes, a crear escenarios absurdos, como un mecanismo de defensa contra una verdad que sabía, en lo más profundo de su ser, sería devastadora. ¿A de Andrea, la hermana de David, quien siempre la había mirado con una mezcla de condescendencia y envidia? ¿A de Alejandro, el amigo de la infancia de David, ese que había desaparecido misteriosamente hace años? Las posibilidades se multiplicaban, cada una más inverosímil que la anterior. Pero al mismo tiempo, cada una se sentía cargada de un peso ominoso. Tomó el teléfono. Sus dedos temblaban tanto que la pantalla de cristal se emborronaba con cada pulsación. Necesitaba hablar con alguien, con una voz ajena a este círculo de mentiras que la ahogaba. Su amiga de la universidad, Laura. Siempre directa, siempre práctica. La llamada sonó 2, 3, 4 veces, cada repique un eco de su propia desesperación. Finalmente la voz de Laura, adormilada y un poco ronca, llenó el auricular. «Elena, ¿estás bien? ¿Qué hora es? Me asustaste». Elena intentó formular una respuesta coherente, pero las palabras se agolpaban en su garganta, ahogadas por un nudo de angustia. «Laura, soy yo. Pasó algo terrible». La pausa fue larga, llena del golpeteo de su propio corazón contra las costillas. David, la prueba de ADN, y ahora esto. La respiración de Laura se hizo más audible al otro lado de la línea. Elena, cálmate. Respira. ¿Qué esto? ¿Qué pasó con la prueba? ¿No era el bebé suyo? La pregunta de Laura, tan directa y sin rodeos, perforó el velo de su confusión. Sí, Laura, sí era suyo. Eso es lo que es peor. Todo este tiempo me hizo dudar de mi propia cordura, me hizo pensar que estaba loca, que había soñado toda la discusión. Él lo negó, con una convicción que me heló la sangre, y ahora, cuando pensaba que no podía haber nada más oscuro, encontré esto. Elena describió la A con voz entrecortada, el escalofrío que la había invadido. Laura escuchaba con una paciencia sorprendente, solo interrumpida por algún que otro suspiro. Escucha, Elena. David es un cobarde, un mentiroso patológico. Pero esto de la A, ¿estás segura de que no es algo de trabajo? Una inicial de un cliente, un proyecto. No saltes a conclusiones tan drásticas. Podría ser cualquier cosa. Las palabras de Laura eran un bálsamo momentáneo, una tabla de salvación a la que se aferró con desesperación. Sí, claro. Tenía que ser eso. Una coincidencia. Una letra sin más significado que el que ella, en su estado de pánico, le había otorgado. Una ola de alivio, breve y traicionera, la inundó, como un rayo de sol colándose entre nubes de tormenta. Sí, Laura, tienes razón. Es la histeria. Estoy tan agotada. Gracias. Necesitaba escucharlo. Colgó, pero el alivio se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un residuo amargo de duda. La A no estaba en un documento de trabajo. Estaba en una hoja arrancada de un diario viejo, de esos que David nunca le había permitido tocar,
siempre guardados bajo llave en un cajón de su estudio. Un diario que, ahora recordaba con un pavor creciente, David había quemado en la chimenea justo después de que el bebé naciera, diciendo que eran viejos recuerdos de juventud que ya no importaban. Una excusa que en ese momento le pareció inocente. Ahora se manifestaba como una señal de alarma, un toque de tambor en la oscuridad. El recuerdo del diario quemado le inyectó una nueva dosis de adrenalina. Tenía que volver a la oficina de David, revisar cada rincón, cada papel. La lógica de Laura se desintegraba bajo el peso de su propia intuición. Si David había mentido sobre la paternidad de su hijo, ¿qué otras verdades espantosas había enterrado? Entró al estudio, una habitación que solía oler a madera vieja y a la tinta de sus libros, ahora impregnada de un aroma a misterio y traición. Cada objeto parecía mirarla, cómplice de un secreto silente. El escritorio, pulcro en su superficie, guardaba en sus cajones una vida paralela que ella nunca había explorado. Abrió el primer cajón, luego el segundo. Nada. Solo facturas viejas, bolígrafos sin tinta, trivialidades. Pero el tercer cajón, el de abajo, el que siempre estaba cerrado con una llave que David llevaba colgada de su llavero, ese cajón estaba abierto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No por el frío de la habitación, sino por la certeza de que alguien más había estado allí, o David mismo lo había dejado abierto en un descuido imperdonable. Dentro, en un desorden que no era propio de la meticulosidad de David, encontró una pila de cartas atadas con una cinta de seda azul marino. Cartas antiguas, el papel amarillento por el paso del tiempo. Y cada sobre, sin excepción, llevaba un sello diferente y la misma inicial manuscrita. Una A, elegante, caligrafiada con una tinta oscura y profunda. El corazón de Elena se detuvo, un tambor enmudecido. No era una sola A. Eran muchas, demasiadas para ser una coincidencia. Tomó una de las cartas al azar. Sus dedos ásperos temblaban al desdoblar el papel. La letra, fina y cursiva, danzaba ante sus ojos como un baile macabro de verdades ocultas. Empezó a leer. Mi querido David, no puedo creer que estemos haciendo esto. Sé que ella confía en ti ciegamente, y eso hace que la culpa sea un veneno dulce en mi boca. Pero no puedo resistirme a la forma en que me miras, a la promesa de un futuro que pintas con tus palabras. La niña, la pequeña Elena, no debe saber nada. Es por su bien, por su futuro. Es una promesa que te pido que mantengas. Ni una palabra de nuestro secreto. Con todo mi amor, A. La carta se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un susurro ominoso. El mundo giró a su alrededor. Los muebles, los libros, las paredes de la habitación se fundieron en una mancha borrosa de color. La pequeña Elena. ¿Se refería a ella? ¿A su hija, que se llamaba Elena como ella? No, el contexto era claro. La pequeña Elena no debe saber nada. Se refería a ella, a Elena, la protagonista de esta pesadilla. David había tenido una aventura, pero no era con la madre de su hijo. Era una aventura en su pasado, una que involucraba un secreto, un juramento de silencio para protegerla a ella. La A no era una amante actual, era una mujer de su pasado, y el secreto que compartían no era sobre un hijo ilegítimo, sino sobre algo que la protegía a ella, a Elena, la mujer que David supuestamente amaba. La nostalgia dolorosa se volvió un cuchillo afilado, lacerando recuerdos de su infancia, de sus padres. De repente, las piezas encajaban con una crueldad insoportable. Su padre. Había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía solo 10 años. Un accidente que David, su protector, su mejor amigo de la infancia, siempre había minimizado, diciendo que había sido el destino. Una oleada de náuseas la invadió. Su padre, David, la A. No se trataba de una traición conyugal común. Era algo mucho más profundo, más enraizado en su propia historia.
Las palabras de la carta resonaban en su cabeza, cada sílaba un martillo golpeando su cordura. Es por su bien, por su futuro, la promesa, el secreto. De repente, la A cobraba un nombre y una cara en su mente, la de la hermana de su padre, una tía lejana que siempre había estado presente en los momentos clave de su vida, pero de una forma extraña, distante. Una tía a la que su padre había cortado lazos años antes de su muerte, por motivos que Elena nunca comprendió del todo. ¿Era ella la A? ¿Y David? ¿Qué papel jugaba en la protección de su futuro? El verdadero peligro no era la infidelidad, sino la intrincada red de mentiras tejida alrededor de su propia identidad, su propio origen. Sentía la inminencia de una verdad tan corrosiva que al descubrirla por completo, no quedaría nada de la Elena que creía ser. La respiración se le aceleró. Sus ojos, aún fijos en las cartas desparramadas por el suelo, de repente captaron un detalle minúsculo en una de las paredes del estudio, justo encima de la chimenea donde David había quemado el diario. Una pequeña marca, casi imperceptible, en la madera tallada, como si un objeto afilado hubiera raspado la superficie al ser guardado o retirado con prisa. Y un brillo metálico, apenas visible, asomando por la rendija de un ladrillo suelto. Algo estaba escondido ahí, algo que David no había querido que encontrara. Su corazón retumbaba contra sus costillas, un tambor de guerra en la oscuridad. Con manos temblorosas, acercó una silla, se subió a ella y, con las uñas rotas, intentó deslizar el ladrillo. Cedió con un raspón seco, revelando una pequeña cavidad. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda, había una vieja fotografía. Una imagen descolorida, con David, joven y sonriente, junto a un hombre que Elena reconocía vagamente como su padre. Pero detrás de ellos, en la sombra de un árbol, una figura apenas visible, borrosa, con una mancha de pintura roja cubriendo su rostro, como si alguien hubiera intentado ocultarla. Y una pequeña nota manuscrita en el reverso, casi ilegible. Ella lo sabe. Ten cuidado. Juntos siempre. D. El nombre de David, la inicial de su propio nombre. Una advertencia, una declaración de lealtad. ¿Quién era ella? Y la mancha roja en el rostro borroso. ¿Era un accidente o una señal? Un miedo primordial, gélido y absoluto, se apoderó de ella. No era solo su vida la que estaba en juego, era su pasado, su identidad, todo lo que creía saber. El peligro no solo era inminente, sino que se había arraigado en las mismas raíces de su existencia, custodiado por la persona que más decía protegerla. Un susurro helado pareció recorrer la habitación. La voz de David, dulce y engañosa, resonando en sus oídos. Alguien lo sabe. Alguien está mirando. El mundo se inclinaba precariamente bajo los pies de Ana. Un caleidoscopio de certezas destrozadas. La advertencia de David. Alguien lo sabe. Alguien está mirando. Resonó en el vacío de la esperanza. Un viento helado barriendo las ruinas de su matrimonio. Ya no era solo su vida la que pendía de un hilo, sino su pasado, su identidad. Todo lo que alguna vez había creído saber, una verdad que ahora se revelaba como un edificio hueco, a punto de colapsar. La hoja del resultado del ADN, arrugada en sus manos temblorosas, no solo confirmaba una traición, sino que actuaba como la llave a un laberinto mucho más oscuro y retorcido. Se apoyó contra la fría pared del pasillo, el papel quemándole la palma como una estigmatización ineludible. Cada respiración era un jadeo, un intento desesperado de introducir aire en unos pulmones que parecían haber olvidado su función. Las palabras «no es el padre biológico» se grababan a fuego en su mente, no como una simple negación, sino como una sentencia que despojaba de sentido años de amor, de planes, de una vida entera. Los ojos de Ana se detuvieron en la puerta cerrada del estudio, donde David aguardaba, su figura envuelta en una sombra que ya no era de misterio, sino de una complicidad velada, una pieza más en un rompecabezas grotesco que apenas comenzaba a armar.
reunió una fuerza que no sabía que poseía, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta, y empujó la pesada puerta. El chirrido metálico fue el único sonido en el sepulcral silencio que siguió. David estaba de pie junto a la ventana, la espalda hacia ella, la silueta recortada contra el cielo plomizo de la tarde. No se movió, no se giró. Era como si supiera que ella vendría, que no había escape para ninguno de los dos. El aire de la habitación era denso, cargado con el peso de secretos y verdades a punto de estallar. Porque, David... Su voz era apenas un susurro rasposo. Dime por qué. ¿Quién es ella? ¿Con quién me traicionaste? Él se giró lentamente, su rostro pálido y demacrado, los ojos hundidos en una expresión de dolor que Ana, en su furia ciega, no podía discernir si era genuina o solo otra de sus máscaras. No había sorpresa en sus facciones, solo una sombría resignación. Era como si hubiera estado esperando este momento, este juicio final. No es lo que piensas, Ana. Su voz era un hilo tenue. Nunca te traicionaría de esa manera. El bebé no es mío. Pero la razón es mucho más complicada, más oscura de lo que imaginas. El cerebro de Ana procesó sus palabras con una lentitud torturante. ¿No era lo que pensaba? ¿Más oscuro? Su ira se convirtió en una confusión helada. ¿Había algo más allá de la infidelidad? ¿Qué estás diciendo, David? ¿Te atreves a negar lo innegable? Aquí está la prueba, en mis manos. El padre no eres tú. ¿Quién es entonces? ¿Quién es el verdadero padre de mi hijo, David? La última frase la gritó, cada palabra empapada en desesperación y rabia. Levantó el papel, sus manos temblorosas evidenciando su tormento. David la miró con una intensidad que la hizo retroceder un paso. No soy el padre porque no puedo serlo, Ana. Nunca pude. Es un secreto que me rogaron que guardara, para protegerte, para proteger a tu familia. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, como si una presencia invisible lo observara. Pero no fui yo quien te traicionó de la manera que crees. Fui un peón, Ana. Una pieza en un juego que no entendías, que ninguno de nosotros entendía por completo. Las palabras de David la golpearon como una ráfaga de viento helado, pero no de la manera que habría esperado. No había mentira en su voz, no la mentira de un infiel acorralado. Había dolor, sí, pero también una extraña amargura, una carga que él parecía haber llevado solo. Una grieta invisible apareció en la sólida roca de sus convicciones. Si David no era el traidor en la forma tradicional, ¿quién lo era? ¿Y qué era este secreto tan grande que lo había obligado a guardar? Un secreto para protegerla. La advertencia de David resonó de nuevo. Alguien lo sabe. Alguien está mirando. Y la frase final del mensaje anterior, aún más escalofriante. El peligro se había arraigado en las raíces de su existencia, custodiado por la persona que más decía protegerla. Una punzada de miedo, diferente a todo lo sentido antes, se instaló en su pecho. ¿Quién era la persona que más la protegía? Su mente, en un acto de autopreservación, se resistió a la respuesta, a la imagen que amenazaba con surgir. ¿A qué te refieres con proteger a mi familia, David? ¿Quién te pidió que guardaras un secreto así? ¿Quién te rogaría que mintieras sobre algo tan fundamental? Su voz se había vuelto baja, peligrosa. Él suspiró, un sonido profundo y cansado. Ana, tu madre, Elena. El nombre fue un martillo golpeando su cráneo. Elena, su madre, la mujer que siempre había sido su roca, su confidente, su más feroz defensora. La mente de Ana, que hasta ese momento se había negado a procesar esa posibilidad, se abrió de golpe, y una avalancha de recuerdos inundó sus sentidos, cada uno con un matiz nuevo y siniestro. Los consejos de su madre sobre David, insistiendo en que era el hombre perfecto, sus sutiles manipulaciones para mantenerlos en una relación, incluso cuando Ana había dudado.
el recuerdo de su madre apartándola de Marco, su primer amor de la universidad, con la excusa de que no era lo suficientemente bueno para nuestra familia. Y luego, esa insistencia extraña en que el linaje era impecable con David. ¿Mi madre?, preguntó Ana, el aire escapándose de sus pulmones, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Su voz era un hilo apenas audible, un susurro roto por la incredulidad y un horror creciente. Era como si un velo se hubiera descorrido de sus ojos, revelando un paisaje desolador que siempre había estado allí, oculto a plena vista. Ella es quien orquestó todo esto, Ana. David continuó, implorando comprensión. Ella sabía que no podíamos tener hijos. Ella te quería casada conmigo por razones que tienen que ver con el poder, la imagen de la familia, una herencia que no era lo que parecía. Cuando quedaste embarazada, fue una complicación, un accidente que ella no pudo controlar. Ella sabía quién era el padre real, Ana, y me obligó a seguir el juego, a fingir que el bebé era mío, a que tú creyeras que yo era el traidor infiel, para que nadie cuestionara nada, para que sus planes no se derrumbaran. Las palabras de David resonaron en la habitación como una sinfonía de pesadilla. Cada sílaba era un puñal, y Ana sentía que se desangraba lentamente. No era solo el bebé, no era solo David. Era su madre, la mujer que la había llevado en su vientre, la que la había criado, la que le había enseñado el significado del amor y la lealtad. Era la verdadera arquitecta de su miseria. Un rugido sordo brotó de lo más profundo de su ser, un grito que no encontró voz, sino que se convirtió en una onda de choque interna que la sacudió hasta el alma. Su madre, su protectora, la persona que juraba amarla más que a nadie en el mundo. El villano, todo este tiempo, se escondía detrás de la sonrisa más cálida, la mirada más comprensiva. Ana salió del estudio como un autómata, sus pasos resonando huecos en el pasillo, dirigiéndose al salón donde su madre Elena estaba sentada, aparentemente tranquila, sorbiendo té y leyendo una revista de jardinería. La imagen de serenidad era un contraste brutal con el caos volcánico que devoraba a Ana. «Madre». La voz de Ana estalló, ronca y quebrada, un sonido que hizo que Elena diera un respingo y derramara un poco de té en su impecable vestido. Elena levantó la vista, sus ojos azules, idénticos a los de Ana, destellando con una mezcla de sorpresa y una astuta chispa de reconocimiento. «¿Qué pasa, cariño? Te ves alterada». Su tono era una mezcla de preocupación forzada y una calma sospechosa. Ana se acercó a ella, la hoja del ADN en la mano, ahora arrugada y sudorosa, pero aún elocuente. La dejó caer en la mesita de café, justo entre la taza de té y la revista. «Esto es lo que pasa, madre. Esto es el resultado de tu amor, de tu protección». Elena miró el papel, y por un microsegundo, un velo de pánico cruzó sus facciones, rápidamente reemplazado por una expresión de fría indiferencia. «No sé de qué hablas, Ana. Son esos los resultados de...» No terminó la frase. «Sabes perfectamente de qué hablo». Ana interrumpió, su voz subiendo de volumen, cada palabra cargada con el peso de la traición y el desgarro. «Sabes que David no es el padre. Sabes que nunca pudo serlo. Y me lo ocultaste. Me hiciste creer que vivía una vida, que amaba a un hombre que tú elegiste para mí, todo mientras mi propio hijo ni siquiera llevaba su sangre, y tú lo sabías». Elena dejó la revista, sus manos entrelazadas en su regazo, una postura de calculada calma que ahora gritaba culpabilidad. «Ana, no seas melodramática. Hice lo que tenía que hacer. Siempre he velado por tu futuro, por tu estabilidad. David era la mejor opción. Su posición, su apellido, era lo que nuestra familia necesitaba. Y sí, sabía lo de su condición. Pero no podíamos permitir que eso arruinara todo. Cuando quedaste embarazada de...
de esa persona, tuve que actuar. Tenías que casarte con David. Era la única manera de mantener las apariencias, de asegurar tu herencia, de que tu vida fuera perfecta. Las palabras de su madre, pronunciadas con una frialdad desalmada, fueron más devastadoras que cualquier grito. Ana retrocedió, su mente tratando de asimilar la magnitud de la manipulación. No solo la había engañado, sino que había planificado cada paso de su vida, cada decisión, cada relación. Había usado su embarazo, la maternidad misma, como una pieza más en su juego de ajedrez. Su vida, sus sentimientos, su futuro, todo era una moneda de cambio en las manos de la persona que se suponía que más la amaba. ¿Mi vida perfecta? ¿Esta farsa? ¿Esta mentira? ¿Esta traición que ha destrozado mi alma? ¿La llamas vida perfecta? Ana gritó, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos en torrentes incontrolables. Eres una monstruo, una manipuladora. Me has robado mi identidad, mi derecho a elegir, mi propia historia. Y me hiciste creer que era por mi bien. Elena la miró con una expresión que era una mezcla de desdén y una extraña tristeza. Algún día me lo agradecerás, Ana. Cuando entiendas el peso de las responsabilidades, de los apellidos, del legado. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hija de las consecuencias de sus errores, de las imprudencias del amor juvenil. Esa última frase, no tendrás que sufrir lo que yo sufrí, fue una revelación más. Un destello de comprensión cruel atravesó la mente de Ana. Los ojos de su madre se habían vuelto vidriosos, un reflejo de viejos dolores, de cicatrices que Ana nunca había visto. ¿Había su madre sido también una víctima de una manipulación similar? No. Ana se negó a aceptar esa justificación. Nada justificaba la aniquilación de su identidad. Ana no podía soportar un segundo más en esa habitación, en esa casa que se sentía como una prisión construida con mentiras. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero ya no era un latido de dolor, sino de una nueva y fría determinación. Ya no había espacio para la pena, solo para la rabia de saber que su vida entera había sido una ilusión, que el pilar más sólido de su existencia era, en realidad, un falso pedestal. Recogió la prueba de ADN de la mesita, sus dedos aferrándose al papel como el último vestigio de verdad en un mundo de engaños. Se giró hacia la puerta del salón, sus ojos secos ahora, pero ardientes con una resolución inquebrantable. David seguía en el estudio, una figura silenciosa, un cómplice a regañadientes, quizás también una víctima, pero parte de la farsa. Su madre, Elena, observaba desde el sofá, su rostro una máscara de resignación y obstinación. Ana caminó hacia la puerta principal, cada paso una ruptura con su pasado. No dijo nada más. No había más palabras que pronunciar, solo acciones. Abrió la puerta de madera oscura que conducía al exterior, sintiendo el aire fresco de la tarde en su rostro, un soplo de libertad y dolor. Miró hacia atrás una última vez, viendo a Elena y, en el fondo, la silueta de David. En ese instante, la imagen de su hijo por nacer, un ser inocente atrapado en esta telaraña de engaños, le dio la fuerza necesaria. Con un movimiento lento pero firme, Ana cerró la puerta de la casa, su hogar, el santuario de su infancia, con un sonido sordo y definitivo. El eco resonó en su alma, un portazo que no solo aislaba el ruido del interior, sino que sellaba el destino de su relación con las dos personas que más había amado, las dos personas que la habían traicionado más profundamente. Él dijo que el bebé no era suyo, había sido solo el inicio de un laberinto, una verdad a medias que escondía una conspiración mucho más grande. La prueba de ADN había revelado la punta del iceberg, pero el océano de secretos seguía siendo vasto y turbulento. La calle se extendía ante ella, desierta, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de un violeta crepuscular.
Ana no sabía a dónde ir, ni qué haría. Pero lo que sí sabía, con una claridad gélida, era que su vida, tal como la había conocido, había terminado. Y el verdadero villano, aquel que había tejido la red de mentiras con hilos de amor retorcido, había sido finalmente desenmascarado. El dolor era una herida abierta, pero la verdad, por brutal que fuera, también era una liberación. Este era solo el comienzo de su verdadera historia, la historia de cómo una mujer destrozada por la traición encontró la fuerza para reconstruirse a sí misma. Pero esto no termina aquí. La oscuridad de ese secreto familiar apenas ha comenzado a revelar sus garras. ¿Quién es el verdadero padre del bebé de Ana? ¿Qué otras verdades ocultó Elena para proteger su legado? ¿Y qué hará Ana ahora, sola en un mundo donde ya no puede confiar en nadie? La respuesta está esperando. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo para descubrir el siguiente escalofriante capítulo de esta historia.